pues a medida que se va a recuperar la visión, se va a ver pues obviamente la reducción de la inflamación y se va a volver a dar una remielinización, la cual puede ser incompleta en muchos de los casos y pues ya esa remielinización y recuperación de la visión como tal se explica ya en la parte de tratamiento. Respecto pues a la etiología de la enfermedad, tenemos que puede ser, como les dije ya, idiopática, la mayor idiopática, secundaria pues, o la puerta de entrada a la esclerosis múltiple, que es una de las más frecuentes, y tenemos las infecciones o pues vacunaciones infantiles, sarampión, parotiditis, varicela, entre otras infecciones víricas, herpes zóster, mononucleosis, tenemos la inflamación contigua de las meningitis, y tenemos las inflamaciones granulomatosas como la tuberculosis, la sífilis o la sarcoidosis. Sin embargo, pues la etiología al día de hoy sigue siendo pues inespecífica y la que manda la parada, por decirlo así, en etiologías es la esclerosis múltiple. Bueno, pues respecto a la presentación clínica, pues la neuritis óptica se va a caracterizar por la pues, presencia de la disminución subaguda, no, hacia arriba, ahí está, gracias. Disminución subaguda pues, de la agudeza visual, déficit campimímetro, la discromatopsia, también asociadas al dolor retroocular, que empeora pues con los movimientos oculares. Pues estos déficits usualmente serán monoculares y serán acompañados por defecto pupilar aferente. Esa neuritis óptica también puede asociarse a visión de fospenos en un 30%, que a menudo pues apenas aparecerán con el movimiento de los ojos. Pero típicamente es el efecto de Pull-Fritz, que básicamente es que en la diferencia de la velocidad de conducción del nervio óptico, afecto respecto al sano, afecta que los objetos se muevan pues horizontalmente y se perciban como si se alejasen o se acercasen en función del sentido de movimiento. Y pues los síntomas visuales pueden empeorar de manera transitoria pues con el aumento de la temperatura. Esto lo conocemos como el síntoma de Utov. Por ejemplo, cuando el paciente se da una ducha caliente o ingiere bebidas calientes. Y el grado pues de afectación de la agudeza visual es muy variable y con frecuencia pues se describe como visión borrosa o ver a través de una neblina y pues se establece a lo largo de horas o días y usualmente alcanza el cenit pues, en 2 semanas. Dale siguiente, por favor. Pues en los signos respecto a la agudeza visual, el 10% de los pacientes suelen tener una agudeza visual 20/20, mayor caso el 36%, 20/200 y ya pues el paciente no va a percibir la luz y como lo había hablado, el paciente presenta la discromatopsias, que básicamente pues es que la capacidad de reducir a distinguir entre ciertos colores en esta enfermedad, pues hay dos, como el déficit de rojo-verde y azul-amarillo, que el déficit azul-amarillo es más frecuente pues en la fase aguda y el rojo-verde en los 6 meses. Esto lo hacemos a través del test de Ishihara. También otra prueba es el test de sensibilidad de contraste, que pues evalúa cómo discrimina un objeto del fondo en que se encuentre situado. También va a estar afectado el campo visual, en 14% pues defectos en los cuadrantes, el 16% en defectos combinados, un 29% con defectos altitudinales, el 45% presentes en pérdida generalizada y el 50% pues pérdida localizada. Respecto pues al fondo de ojo, el 2% de los casos van a ser pues normal y 1% de los casos van a presentar pues engrosamiento de la cabeza del nervio óptico. Sí. Pues respecto al diagnóstico, pues hacer una buena historia clínica con un buen examen ocular, evaluación de la visión, pues como lo había mencionado, evaluar la agudeza visual, la percepción del color, el campo visual, como también utilizar las pruebas de contraste y otras ayudas diagnósticas que nos pueden confirmar el diagnóstico es la tomografía de coherencia óptica, pues que es utilizada para producir imágenes 3D de la retina y del nervio óptico, pues para detectar cualquier inflamación o daño. Tanto la neuritis óptica, pues se producirá un daño axonal irreversible
que producirá básicamente una degeneración anterógrada. Y respecto a otra ayuda es la resonancia magnética. Pues en la neuritis óptica se puede diagnosticar clínicamente y no se requiere de forma rutinaria pruebas paraclínicas, incluida la magnética para confirmarla. Sin embargo, pues la resonancia del nervio óptico debe realizarse especialmente si la presión clínica pues es atípica con el objetivo de descartar diagnósticos alternativos como lesiones compresivas. En general, pues el diagnóstico de la neuritis óptica pues se va a basar en la combinación de los síntomas del paciente y pues y el resultado de estas pruebas. Ya pasando pues a hablar a la parte de diagnósticos diferenciales, van a haber múltiples diagnósticos que nos pueden llevar a confundir la enfermedad. Sin embargo, sin los síntomas no ayudan pues, a diferenciarla. Entonces, en primer lugar, tenemos la neuropatía óptica isquémica, la cual se va a caracterizar pues, por la pérdida de la visión súbita. Sin embargo, en esta no va a haber dolor o va a haber dolor, pero en muy pocos casos, a diferencia de la neuritis óptica, donde el 90% de los pacientes van a mostrar dolor. Además de eso, la tumefacción del nervio óptico es hiperémica y después se va a tornar pálida. También vamos a tener el papiledema agudo, que es un edema papilar bilateral, no hay disminución de la visión en cuanto a los colores, como si lo hay en la neuritis óptica. Hay una mínima disminución de la agudeza visual y no hay dolor en el movimiento ocular ni tampoco células en el vitrio. Tenemos también la hipertensión sistémica grave, la cual se va a caracterizar por tener edema papilar bilateral, un aumento pues en la presión arterial y va a tener exudados algo nodosos y hemorragia en la retina en forma pues en llamas, por decirlo coloquialmente así. Tenemos la compresión del nervio óptico por un tumor orbitario, el cual nos va a causar una proptosis unilateral y es resistente a la retropulsión pues a la retropulsión y va a haber una limitación en el movimiento extraocular. También tenemos las masas intracraneales, tenemos la neuropatía hereditaria de Leber, que esta va a afectar más que todo pues a hombres entre la segunda y cuarta década de la vida. Va a haber una pérdida de la visión de manera rápida y posteriormente evolucionando a días o inclusive meses se pierde la visión del otro ojo. Durante la exploración, pues el examen oftalmológico vamos a ver qué hay telangiectasias peripapilares y atrofia óptica. Y tenemos la neuropatía óptica tóxica o de causas metabólicas, que es una pérdida de la visión bilateral que no causa dolor y es progresiva, que puede venir dada por el alcoholismo, la malnutrición, diversos tóxicos como las cloroquinas o metales pesados o inclusive en pacientes con anemia. Aquí es un cuadro que me pareció bueno compartirlo, en donde se habla básicamente de lo mismo que les acabo de comentar, con sintomatología, rangos de edad como tal. Ya pasando pues a la parte del tratamiento, vamos a tener que el tratamiento se va a ir de acuerdo pues si hay antecedentes de esclerosis múltiple o neuritis óptica. Entonces, inicialmente vamos a tener un tratamiento en caso tal de que posterior a la resonancia magnética nos muestre por lo menos una zona de desmielinización. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Nos dice que había que administrar o que hay que administrar pulsos de corticosteroides intravenosos en un régimen de 14 días para pues aliviar la pérdida de la visión como tal. ¿Cuáles van a ser estos corticosteroides? Primero, la metilprednisolona en dosis de 1 miligramo día intravenoso por 3 días. Posteriormente vamos a tener la prednisona, 1 miligramo por kilogramo día, vía oral. Ese se va a dar por 11 días y se va a desencalonar posteriormente. Al día 1, pues 20 miligramos. Al día 2 vamos a dar 10 miligramos hasta el día 4 hasta pues retirarla. Y tenemos también que este tratamiento se debe complementar con tratamiento antiulceroso como el omeprazol, 20 miligramos vía oral al día, o la ranitidina, 150 miligramos 2 veces al día, pues como protección gástrica, ¿no? Tenemos que en caso tal de que la resonancia magnética nos muestre dos lesiones de desmielinización
característica o más, debemos tratar con el mismo régimen de corticosteroides anterior y debemos remitir a neurología o un neurooftalmólogo para posible tratamiento con interferón beta, como el acetato de glatiamer, el fingolimod o la teriflunomida. Eh, los pacientes los pacientes con un cambio en la resonancia, los pacientes que no tengan cambio en la resonancia tienen un 72% de posibilidad de manifestar la enfermedad a largo plazo en los próximos 15 años, lo que les dije, pues en cuanto a la epidemiología de esta enfermedad. Y se ha demostrado que respecto pues al uso del interferón beta, algunos de los nuevos antimoduladores reducen la probabilidad de progresión de la esclerosis múltiple en los pacientes que presentan alto riesgo de padecer la enfermedad. Además de eso, tenemos de que si el paciente no manifiesta cambios en la resonancia magnética, se puede usar el régimen de corticosteroides con el fin de una recuperación más rápida por la pérdida de visión que hay pues, en el cuadro clínico de la neuritis óptica. Y además de eso, repetir la resonancia magnética al cabo de 3 a 6 meses, hacerle un seguimiento al paciente. Respecto a la parte pues, del seguimiento que le hacen, a estos pacientes se deben explorar posteriormente 4 a la cuarta semana y sexta semana de la conducta inicial y posteriormente hacerle seguimientos trimestrales o semestrales anualmente y en caso de que hayan pues alteraciones en la resonancia magnética, como les dije, derivar al neurooftalmólogo, al neurólogo para evaluar y descartar pues la esclerosis múltiple del paciente o posibles enfermedades neurológicas autoinmunes que pueda padecer. Ya, esa sería la presentación, doctor. Bueno, muchas gracias. Pues es importante el tema porque lo tenemos que tener en cuenta como una de las causas más importantes de pérdida visual aguda. Ya ellos nos explicaron muy bien que es una pérdida visual dolorosa y que ese dolor se asocia a los movimientos oculares, aunque también hay casos atípicos en donde no hay dolor. Pero el dolor con los movimientos oculares debería ser un síntoma que nos orienta mucho para sospechar la patología, sumado a lo que nos han comentado acerca de la alteración en la agudeza visual, en el test de los colores, en la pupila y en el campo visual. En cuanto al examen del nervio óptico, pues podemos tener o no tener edema de disco óptico. Quiere decir que el fondo de ojo no siempre nos va a dar la respuesta del diagnóstico. Cuando hay edema, pues es más fácil orientarnos a que es una patología del nervio óptico, pero en los casos en que no hay edema, pues la historia clínica y todos los demás hallazgos que hemos mencionado, incluyendo el trastorno en la pupila, nos debe orientar al diagnóstico, ¿no? Y de ahí en adelante, pues todo lo que ellos nos han dicho acerca de la asociación entre neuritis y otras enfermedades sistémicas, y esto es muy importante porque significa que cuando un paciente tiene neuritis óptica hay que estudiarlo, ojalá hospitalizarlo, tomarle resonancia, tomarle laboratorios. Ayer vimos precisamente un caso con Brian y con María Camila de una paciente de 45 años que tenía los síntomas de disminución visual y dolor al mover el ojo y tenía el defecto pupilar aferente, la alteración en el campo visual, en el test de color, y ella sí tenía edema de disco óptico y la mandamos para el hospital universitario. Entonces, es algo que ustedes lo van a tener en algún momento en la consulta de urgencias o de atención prioritaria, y es fundamental saber pues que es una urgencia que lo deben remitir a un lugar donde haya neurología, donde haya oftalmología, para hacer los estudios adecuados, porque si el paciente tiene una enfermedad desmielinizante, también nos comentaron los compañeros que es necesario el inicio de tratamientos inmunomoduladores. Y en la fase aguda, los corticoesteroides, que aunque no mejoran el pronóstico visual final, sí ayudan a que la recuperación visual sea más rápida. Al fin de cuentas, los pacientes mejoran incluso sin tratamiento, pero cuando ponemos los corticoesteroides es más rápida la recuperación por un lado y por el otro disminuye la tasa de recurrencia de neuritis óptica.
por lo tanto vale la pena usarlos, ¿no? Quiero saber si les quedó claro este tema. Si tienen alguna duda para los compañeros que expusieron. No, pero no tengo ninguna duda. Bueno, muchas gracias y sigamos con la otra exposición. ¿Quién va a compartir pantalla? Yo, doctor. Doc, ¿me podría colocar el filtro? Ya. Vale, vamos a hablar acerca de orbitopatía tiroidea. Dale, siguiente, por favor. Bueno, como tal, la orbitopatía tiroidea es una enfermedad autoinmunitaria que no solo afecta a los ojos, sino también los tejidos cercanos. Esta es comúnmente asociada a la enfermedad de Graves, que pues, recordemos es una afección autoinmune en la cual el sistema inmunológico ataca como tal a la tiroides. Y esto pues me va a conducir a una producción excesiva de hormonas tiroideas. Como tal, dentro de la orbitopatía tiroidea se va a generar inflamación y engrosamiento de los músculos, de los tejidos grasos y de otras estructuras que me rodean los ojos, lo cual, pues todo esto mezclado, pues me va a generar una protrusión o un saliente como tal de los globos oculares, así como otros síntomas como visión doble, dolor, enrojecimiento en los ojos, entre otros, pues que vamos a hablar más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la epidemiología, las personas que tienen ya un diagnóstico de enfermedad de Graves generalmente pueden llegar a desarrollar algún grado como tal de orbitopatía tiroidea. Se habla que desde un 25 a un 50% de los pacientes con enfermedad de Graves pueden desarrollar esta patología. Sin embargo, pues esto es bastante relativo. Esto lo saqué de unos ensayos. Sin embargo, hay pues, diferencias como tal respecto al porcentaje. Se ha visto más asociado no solo como tal la orbitopatía tiroidea, sino como tal la enfermedad de Graves eh, en el sexo femenino, en las mujeres, mucho más que en los hombres. Y se ha visto que hay una edad promedio que va entre los 40 a 60 años de presentación. Como tal, el área de incidencia, de mayor incidencia como tal, pues es en Europa y en América del Norte, que son pues, áreas donde se presenta en mayor medida la enfermedad tiroidea autoinmunitaria. Y como tal en Colombia, en un estudio que se realizó en un hospital de Bogotá, se encontró que un 36,5% de pacientes con enfermedad de Graves presentaban como tal orbitopatía tiroidea. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar un poquito acerca de la patogenia, de la fisiopatología de la enfermedad, pues recordemos que la enfermedad de Graves me va a afectar principalmente la tiroides, pero esta también me puede generar efectos sobre otros tejidos y sobre otros órganos. Como tal, el principal autoantígeno que se va a expresar en esta enfermedad es el receptor de la hormona estimulante de la tiroides, con las siglas TSHR, y este pues, se va a expresar en la tiroides, así como en otros órganos, como en otros órganos, como en otros tejidos, como pueden ser adipocitos, como pueden ser los fibroblastos.
Y pues estos van a estar presentes como tal en la órbita del ojo. Estos van a ser activados por los receptores de TSHR y el factor de crecimiento insulínico tipo 1, lo cual me va a provocar una expansión celular y una inflamación orbitaria. Y esto me va a conducir a un aumento de volumen tanto de los músculos extraoculares como del tejido conectivo orbitario. Y todo esto se me da debido a que va a haber una proliferación de los fibroblastos, me va a haber una adipogénesis, va a haber inflamación y una acumulación de glicosaminoglicanos hidrofílicos, que lo vamos a tener como las siglas CAG. Y pues dentro de todos estos glicosaminoglicanos hidrofílicos, principalmente podemos llegar a encontrar ácido hialurónico. Como tal, cuando se genera toda esta acumulación de gas, a su vez también produce una acumulación de líquido, una inflamación muscular y un aumento de la presión, pues debido a esta acumulación de líquido, un aumento de presión dentro de la órbita. Entonces, estos cambios, junto con la hipogénesis orbitaria, me va a desplazar el globo ocular hacia adelante y me va a provocar una disfunción de los músculos extraoculares y un deterioro como tal del drenaje venoso, lo cual pues provoca la inflamación periorbitaria. Este desplazamiento del globo ocular se lo va a conocer como exoftalmos, y pues estos exoftalmos pueden provocar una variedad de síntomas, como pues mencioné anteriormente, visión doble, dolor, incomodidad, entre otros, pues que hablaremos más adelante. Pero además de todo esto, la inflamación y el engrosamiento de los tejidos orbitales también me pueden llegar a generar una compresión del nervio óptico. Y esto pues obviamente me va a provocar una pérdida de la visión, obviamente pues en los casos más graves. Siguiente. Bueno, respecto a los factores de riesgo, podemos encontrar, pues como mencioné antes en la epidemiología, es más frecuente encontrarlo en el sexo femenino. Eh, Sin embargo, aquí hay algo a resaltar, que a pesar de que es más frecuente encontrarlo en las mujeres, es más probable que los hombres que tienen afección ocular tengan un aumento de la gravedad durante el tiempo. Esto no se sabe a qué se debe, pero se relaciona con que los hombres a menudo tienen una enfermedad de Graves pues, más severa. Respecto a la edad, pues también en epidemiología se mencionó anteriormente, una edad entre 40 y 60 años. El tabaquismo, fumar se ha asociado con un aumento como tal del volumen del tejido conectivo de la órbita, aunque no como tal del aumento del volumen de los músculos extraoculares. No se sabe cómo puede ocurrir esto, pero es probable, o pues en varios textos hablaban sobre que hay varios efectos tóxicos directos del humo en los ojos. Entonces, pues esto digamos que podría estar asociado a un aumento como tal en la presentación de la patología. Y además, en datos in vitro, se sugiere que el humo del cigarrillo me va a estimular como tal la producción de los glicosaminoglicanos y me va a estimular además la adipogénesis. Respecto a la terapia con yodo radiactivo, pues recordemos que este es un tipo de tratamiento que se administra para la enfermedad de Graves, y pues esto puede generar un factor de riesgo en el caso pues, de que se esté dando este tratamiento a comparación por lo menos con terapia con fármacos antitiroideos o con relación a pacientes que fueron tratados con tiroidectomía subtotal. En el caso también de encontrar títulos altos de TSHR, pues se relaciona con la presencia y con la gravedad como tal de todas estas manifestaciones extratiroideas, como pues, como estamos hablando de la orbitopatía tiroidea, o también puede llegar presentaciones de dermopatía, por ejemplo. Y podemos encontrar otros riesgos, que puede ser tener un paciente con niveles elevados de colesterol sérico. Además de esto, en varios textos mencionan de que las estatinas tienen un efecto protector como tal para esta enfermedad. Otros posibles factores de riesgo pueden ser el estrés, puede ser un paciente que tenga una función tiroidea mal controlada. Además, hay algunos informes
Sin embargo, pues esto no está tan demostrado, así un poco los informes, pero hay informes de que hay enfermedad ocular tiroidea que se asocia a la vacunación contra COVID-19. Y pues estos pacientes que se vacunaron empezaron a presentar o a reactivarse esta patología, la orbitopatía tiroidea. Siguiente. Bueno, en cuanto pues a la clínica de esta orbitopatía tiroidea, pues esta clínica del paciente es el fiel reflejo de la fisiopatología de la enfermedad, como nos explicó nuestro compañero Juan José. Entonces vamos a encontrar que pues el paciente va a referir unos síntomas oculares como son la fotofobia, lagrimeo, diplopia, quemosis, hiperemia conjuntival, edema periorbitario y de párpados, también como un dolor retroorbitario, secreción y la visión borrosa. También discromopatía, alteraciones en los campos visuales y exoftalmos. Y vamos a encontrar, en cuanto pues a los signos como tales, vamos a encontrar que hay una hiperemia vulvar, también un edema, una retracción palpebral, también una miopatía restrictiva, y en cuanto a la grasa vamos a encontrar un aumento pues de la grasa preceptal. También vamos a encontrar un engrosamiento de las glándulas lagrimales que van a provocar un ojo seco, y vamos a encontrar neuropatía óptica, alteración de los colores y un defecto pupilar aferente. Siguiente. Bueno, pues la retracción es el signo pues, cardinal de la afectación palpebral, que pues característicamente es más acentuado en el primer tercio externo o temporal del párpado superior. Es uno de los signos más precoces en aparecer, y pues es la causa frecuente de la primera consulta o de la preocupación del paciente. Se presenta tanto en el párpado superior como en el inferior, pero pues en el párpado superior es donde suele llamar más la atención del paciente, ya que pues, lo puede notar más. Siguiente. En cuanto a los exoftalmos, pues es el signo más universal conocido en la orbitopatía pues, de Graves, y utilizado incluso por algunos autores para la evaluación de los resultados quirúrgicos, pero sin embargo con frecuencia es poco o nada pues aparente, ya que solo el 40 al 65% de los enfermos presentan exoftalmias. En la medición de la proptosis influyen pues muchas variables, como son las diferencias anatómicas, también raciales. Por ejemplo, en los oftalmos es mayor en pacientes afrodescendientes, y el sistema de medición es el exoftalmómetro de Hertel, que estadísticamente se considera como unos valores normales, como igual o menor a 19 milímetros. Siguiente. Eso, ahí. En cuanto a la restricción de la motilidad, pues clásicamente la afectación de los músculos extraoculares se caracteriza por un marcado engrosamiento del vientre muscular que respeta la inserción tendinosa, lo que diferencia de la miopatía de origen tiroideo. La causa más frecuente es el engrosamiento muscular orbitario, que es la miositis idiopática, en donde la porción tendinosa está claramente pues afectada. Siguiente. En cuanto a los cambios en la superficie ocular, pues la exoftalmia pues es la disminución del parpadeo espontáneo, la retracción palpebral, la quemosis y el lagoftalmos producen pues una exposición aumentada de la superficie ocular, que conlleva pues a una desecación de la misma, que puede derivar en una queratopatía por exposición, pues, y tiene una gravedad que puede ser variable. En cuanto al diagnóstico, como ya hemos recalcado anteriormente, lo más importante pues, es la clínica. Debemos reconocer bien los signos y síntomas que nos llevaron a un diagnóstico precoz de la enfermedad, y pues así evitar el necesario retraso del tratamiento médico, que pues era una de las causas
de las alteraciones que pueden ser irreversibles, que se pueden presentar como pues en esta enfermedad. También tenemos que tener en cuenta que también podemos pedir unas pruebas de imagen como son la tomografía computarizada o la resonancia magnética para evaluar los cambios en la órbita ocular. Siguiente. Bueno, en cuanto ya a lo que es la parte del tratamiento, digamos que el tratamiento en general la orbitopatía tiroidea debe ir encaminado a lo que tiene que ver con la parte pues de aliviar los síntomas del paciente, reducir todas las complicaciones que se puedan presentar y las secuelas visuales que el paciente pueda tener, no solamente visuales, sino que también las secuelas psicológicas que puedan repercutir, digamos, en la parte de la calidad de vida del paciente. Entonces, digamos que por eso lo que se plantea es como un tratamiento que puede ser pues multidisciplinario, es decir, esta forma obviamente pues por lo que es el oftalmólogo o un neurólogo pues oftalmólogo, también los endocrinólogos, porque pues esto es parte de la tiroides, también con psicólogo, con neurocirujanos, bueno, con todas las, digamos, varias especialidades que tengan, digamos, inclinación o que pues digamos que puedan ayudar en este caso. Y lo que hace es que se puede, digamos que hay unas recomendaciones en las cuales uno puede tratar de como para saber cuándo, digamos, se necesita remitir urgentemente o no al paciente, pero pues eso es como más de especialidad. Y lo que indican es que el tratamiento principalmente de la orbitopatía tiroidea va encaminado o depende de lo que es en parte en gran medida a lo que tiene que ver con la gravedad de la patología. Entonces, como lo que les mencionaba a mi compañero, pues que parte de la clínica son los esoftalmos, es decir, pues ese desplazamiento ocular hacia adelante. Entonces, eso va a depender, entonces, digamos, de qué tan, digamos, qué tan desplazado pues esté el globo ocular y no solamente de eso, sino de qué tan abiertos estén los párpados. Entonces, así mismo se va a hacer el tratamiento que se puede hacer completo o por partes. Digamos que básicamente uno lo podía dividir como en tres partes, es decir, lo que buscan es como desplazar nuevamente el globo ocular a la posición original, que pues no es así con esa protrusión, y pues que el paciente, digamos que si el paciente llega a presentar lo que es parte de visión doble, entonces pues tratar de corregirla y no solamente eso, sino que llevar los párpados a la posición que normalmente, digamos, les corresponde. Esto cuadrito, digamos que ya se los han mencionado mis compañeros, pero pues para que lo recuerden porque el tratamiento también se hace pues según la severidad y la clínica pues del paciente. Pásalo, por favor. Entonces, digamos que si estamos en una forma leve de una orbitopatía tiroidea, que pues digamos que en este tipo los pacientes no tienen no tiene todavía un gran impacto en la vida, como era lo que les mencionaba, en la vida diaria del paciente, como era lo que les mencionaba a mis compañeros, digamos que todavía lo que es la calidad de vida del paciente se mantiene, el paciente digamos que no se ve afectado gravemente, entonces digamos que en este lo que podemos hacer es como mediciones para lo que es la parte de la protección del globo ocular. Entonces se le pueden hacer recomendaciones al paciente de que utilice gafas oscuras, que dormir con la cabecera de la cama elevada, digamos como para ayudar a toda esta parte de la presión que está sufriendo por lo que se le protruyen pues los ojos y evitar todo eso. Y no solamente eso, sino que también, digamos, usar lágrimas artificiales pues como parte de la lubricación ocular y todo eso. Y que en la noche pues se puede dormir como con la parte de como esos antifaces que usa la gente y así. O también como con gasitas, pues, pero eso ya es como si el paciente ya está presentando la oftalmos, que era lo que les mencionaba a mis compañeros. Ahora, pásalo, por favor. Si el paciente ya está presentando una forma moderada, es decir, ya la que es la orbitopatía tiroidea, digamos que tiene un impacto en la vida del paciente, ya la calidad de vida está afectada, ya digamos que aquí en este punto se justifica, no como en la anterior, que digamos que en la anterior no hay como unas condiciones suficientes para justificar un tratamiento por, digamos, con inmunosupresores o todo eso. Entonces, digamos que
En este punto se puede justificar lo que es la parte de un tratamiento con inmunosupresores o un tratamiento quirúrgico que ya se los menciono. Y digamos que si el paciente ya tiene lo que era lo que les mencionaba clínica, por ejemplo, que tiene una retracción palpebral que es mayor a los 2 milímetros, que ya tiene afectación grave de lo que es la parte de los tejidos blandos por la misma protrusión que está presentando, pues por los mismos esoftalmos, y si esos esoftalmos ya tienen, digamos, son mayores de los 3 milímetros, y no solamente eso, sino la diplopía, o sea, pues esa visión doble del paciente, entonces aquí ya no hacemos recomendaciones de las gafas oscuras y dormir de tal forma, o sea, también se la implementan, pero ya aquí le agregamos lo que es la parte después de corticosteroides, por ejemplo, ya son corticosteroides intravenosos o también pueden ser corticosteroides orales, y lo que se hace es que se le repite el ciclo de acuerdo, digamos, a la respuesta que el paciente vaya teniendo desde que le implementamos el tratamiento. Si digamos que el paciente le iniciamos pues de forma intravenosa, entonces ese es 1 gramo intravenosario y se le hace por 72 horas. Ya si es por vía oral, al paciente se le inicia puede ser con 80 o con 100 miligramos de prednisona, y eso depende pues del peso del paciente. ¿Por qué? Porque es 1 miligramo por kilogramo de peso según pues el paciente, y asimismo se va ajustando de acuerdo pues a la respuesta que vaya teniendo el paciente. Otro tipo de inmunosupresores que nosotros podemos usar son las ciclofosforinas, como aparecen ahí en la pantalla. Son, pueden ser de 3 a 5 pues, miligramos kilogramos día. Las azathioprina también, la ciclofosfamida, la metotrexate, y esos son como otro tipo de corticosteroides y el que no es con rabia. Y la parte de la cirugía, cuando el paciente no está con la orbitopatía, digamos, tiroidea, entonces para la cirugía, porque la cirugía lo que busca era las fases que le decía, como tratar de devolver el globo ocular a su disposición, pues a su ubicación normal. Si el paciente está presentando diplopía, pues corregirla, y no solamente eso, sino que pues volver, digamos, los párpados a su posición original, porque por el mismo estado que presenta el paciente, más que se altera. Y ya, pásalo por favor. Y ya pues digamos que si el paciente tiene lo que es una forma severa de orbitopatía tiroidea, que ya es un paciente que ya pues tiene la forma más grave, porque es un paciente que viene con una neuropatía óptica compresiva y ya tiene alteración como tal de la córnea, pues digamos por la exposición misma del ojo. Entonces, digamos que si está en una forma severa que es activa, ya aquí le vamos a dar corticosteroides como la anterior, pero ya no se los vamos a dar a esas dosis que les mencionaba hace un momento, sino que ya van a ser a dosis muchísimo más, a dosis altas, a dosis mucho más altas, pero no se las damos sin ningún control. Lo que hacemos es que les damos control al paciente de la tensión arterial, no solamente eso, sino de la glicemia, y pues se hace ese control se hace antes de iniciar el tratamiento y se hace después durante mientras pues iniciamos la parte con los corticosteroides. Y también está lo que es la parte pues de la metilprednisolona, que es 1 gramo intravenoso, que mencionaba que se da 1 gramo por 72 horas y se continúa ya por la parte pues de esteroides por vía oral en dosis pues ya citadas como por ejemplo de 80 a 100 miligramos, más o menos 2 o 3 ciclos así mismo. Y pues los inmunosupresores que ya les mencioné anteriormente, que eran las ciclosporinas, creo que también el metotrexate, la azathioprina, bueno, entre otros que les mencioné hace un ratito. Y pues la radioterapia aquí también la utilizan, y la cirugía descompresiva, que cuando yo hablo de cirugía descompresiva, pues eso ya es pues como por parte de un cirujano, que lo que hace es que como digamos que trata de buscar, bueno, a través del hueso lo que hace es que le da más espacio al ojo, digamos, para que vea como a su ubicación y pues ya no tenga como esa protrusión, bueno, ese estoftalmo, que es una de las características o una de las clínicas del mismo. Y pues la parte, si es una orbitopatía que está inactiva, entonces se le hace la cirugía, pues lo que les menciono, la cirugía descompresiva, pero eso pues es mucho de manejo de cirujano, entonces pues eso. Y ya, sigue, por favor.
Pues ese es como un cuadrito de resumen, como de lo que les digo, que pues ahí está, como una guía. Sigue, por favor. Ya, en cuanto a lo que es la parte del pronóstico de la orbitopatía tiroidea, digamos que como tal, como les mencionaba, es de tipo autoinmune, que está autolimitado. Entonces, digamos que la parte de lo que es la evolución y el pronóstico van a depender mucho de los factores que se les mencionó, es decir, el estado del control de la tiroides, la gravedad, digamos, con la que se inician los síntomas, cómo se van desarrollando los síntomas, si el paciente presenta o no factores agravantes, que los factores agravantes se los mencionaron, pero pues si no les quedaron claros, ahora más adelante también están otra vez. Y pues no solamente eso, sino el estado psicológico del paciente. Por eso pone lo que es la parte del manejo multidisciplinario, también se pone la parte de psicología. Y pues la enfermedad pues, la orbitopatía tiroideal, digamos que puede tener una evolución distinta en cada paciente, por eso es muy importante, digamos, hacer como lo que siempre nos dicen, que es individualizar al paciente independientemente de la clínica. Entonces, digamos que en cada orbitopatía tiroidea por regla, digamos que tiene un pronóstico más positivo en lo que son mujeres cuando son más jóvenes, pero a medida que digamos que se entra en más edad, se vuelve más severa, tanto en hombres como en mujeres, pero a partir, digamos, de cierto rango de edad, como por ejemplo los 50 años. Y pues es muy importante para la parte del pronóstico, lo que mencionan es que cuando entre más temprano se haga el diagnóstico de la enfermedad, digamos que el pronóstico es mejor, porque digamos que cuanto más antes se resuelva el problema, entonces pues digamos que el resultado o el tratamiento va a responder mejor, porque es importante, digamos, el tratamiento que se haga, digamos, de la forma temprana, porque pues si se hace un tratamiento oportuno, adecuado, de acuerdo a la severidad fue lo que les mencioné ahora, si es leve, si es moderado, si es muy grave, y no solamente eso, sino de acuerdo a la clínica, digamos, esto me va a permitir a mí, bueno, al médico le va a permitir devolver al paciente, digamos, una recuperación tanto en su entorno laboral, su entorno social, su entorno familiar. Y no solamente eso, sino que digamos que es muy importante que en las primeras semanas del paciente, por ejemplo, cuando aparece en esa clínica que les mencionaba Alex, que es la parte del edema palpebral, que si está lagrimeando el paciente, que si tiene visión borrosa o la parte de conjuntivitis, que el paciente sea explorado, digamos, ya por un especialista y un endocrinólogo. ¿Por qué? Porque son como los primeros meses y en esa parte de los primeros meses, algo que mencionaban era que la clínica, es decir, el examen, pues las hormonas pueden ser completamente normales. Y otra cosa que me empeora lo que es la parte del pronóstico es la parte del tabaquismo. De hecho, pásalo por favor. Eso, ahí cómo están. Esos son como unos factores que creo que se los mencionamos antes, que me favorecen mucho o me agravan lo que es la parte de la orbitopatía tiroidea. Si tienes un antecedente familiar o una historia familiar de una enfermedad tiroidea, la parte del tabaquismo, si no te cuidas pues del control de la tiroides, sea cualquiera de las, si es una hipotiroidismo o un hipertiroidismo, también la parte del inicio del cuadro pues de la enfermedad y el tratamiento con yodo, que eso era lo que les mencionaba Juan José, que pues el tratamiento pues ya con yodo reactivo, por lo que se recomienda es que sea, digamos, ya sea previo, durante o después del tratamiento, por las mismas características pues que les mencionábamos hace un rato. ¿Por qué? Porque, pásalo por favor para poderlo explicar. Porque digamos que si no se tiene un control adecuado o no se maneja adecuadamente, la complicación más grave que puede tener una persona que presenta orbitopatía tiroidea es que, digamos que como esta enfermedad lo que hace es que pues tiene esa protrusión de los ojos, entonces ya tenemos que vamos comprimiendo toda la parte del nervio óptico. Es una persona que puede tener una pérdida de la visión. Y algo que mencionaban también que se presentaba, aunque un poco menos frecuente, es como una úlcera corneal, que es una de las complicaciones más frecuentes que el paciente puede tener. Y en esta, digamos que hay perforación ocular y ya pues requiere como una intervención mayor. Ya se llama esto. Y pues también la parte, por eso era como el tratamiento multidisciplinario por la depresión del paciente, pues porque pues los ojos están presentando como todos estos cambios y pues no es fácil. Y, gracias. Bueno, gracias a Danesa, Juan José y Alexander
Pues fíjense que hoy hemos visto patologías que tienen que ver con condiciones sistémicas que afectan los ojos. Una de las cosas que nos interesa en esta rotación es que ustedes vean que el ojo no es un órgano aparte, y que de pronto si no nos interesa la oftalmología, entonces no nos interesamos en las patologías oculares, y fíjense que en ocasiones un síntoma o un signo oftalmológico podría ser el anuncio de una enfermedad sistémica. Y esto sí que es cierto para las neuritis ópticas por esclerosis múltiple y la orbitopatía tiroidea, en la cual el paciente puede no conocer un trastorno hormonal hasta que aparecen algunos síntomas y signos oculares. Y es muy importante reconocerlos como médicos, porque basta con hacer unas pruebas tiroideas para que ustedes ya empiecen a enfocar al paciente y lo puedan dirigir a un oftalmólogo y un endocrinólogo. ¿Cómo reconocemos estos signos? Pues los hemos visto ahora. Es muy importante reconocer la proptosis, la limitación de los movimientos oculares, que puede producir visión doble en los pacientes, y es muy importante la valoración de los párpados. Los pacientes con orbitopatía tiroidea tienen retracción del párpado superior, porque fíjense que la proptosis uno la puede encontrar en otras patologías. Por ejemplo, los pacientes con tumores de órbita hacen proptosis, pero el párpado no se levanta. En cambio, en la orbitopatía tiroidea, clásicamente el paciente tiene esa expresión como de mirada de sorpresa, porque el párpado superior se eleva, y esto es un signo que no podríamos decir patognomónico, pero sí bastante orientador. Entonces, cuando ustedes vean algo parecido a lo que hemos visto hoy, pidan la TSH, el T3 y T4 libre, y en ocasiones uno necesita pedir los anticuerpos antiperoxidasa o antitiroglobulina, o el anticuerpo anti-TSI, porque puede estar el paciente eutiroideo y sin embargo tener orbitopatía tiroidea. Entonces, bueno, aquí esto ya lo hacemos guiado por el endocrinólogo, pero pues lo importante es que uno como médico lo reconozca y lo dirija, ¿no? Y de ahí en adelante ya el manejo pues de la situación, en donde el control hormonal es lo fundamental, pero ya vimos las alternativas con inmunosupresores también, incluyendo los corticoesteroides y otros, y en casos pues muy severos y ya un poco más estables, donde han quedado secuelas, se puede hacer intervenciones quirúrgicas. En el caso de la compresión del nervio óptico, donde el paciente ya empieza a perder visión porque los músculos extraoculares están comprimiendo el nervio, el paciente debe ser hospitalizado, debe recibir corticoesteroides endovenosos, muy parecida a el esquema de la neuritis óptica, que los compañeros nos dijeron las dosis, y en ocasiones hay que hacer descompresiones de la órbita para darle espacio a esos tejidos orbitarios que están muy abultados y que, por ser un compartimento cerrado, empiezan a comprimir el nervio óptico, que es pues lo más grave que puede pasar, ¿no? ¿Alguna pregunta para ellos? No, doctora. La idea con las exposiciones es que no solamente los que leyeron el tema queden con el tema revisado, sino que los compañeros también pues aprendan y queden con unos conceptos básicos. Y si no les queda claro, pues preguntan y los aclaramos aquí. Bueno, entonces si no hay dudas, dejamos allí. Muchas gracias, las exposiciones estuvieron muy buenas. Doctora, hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego. Pues, chao.